Estamos de fiesta y espero no estropearlo, porque la verdad es que con la música, con los testimonios de ellos, dan para quedarse realmente a gusto, ¿no? y casi que marcharse pletóricos. Pero creo que no sería la fiesta completa si no pudiéramos compartir aquello que la hace posible. Esa palabra escuchada en un momento dado de nuestra vida, en la que penetra de manera especial en nuestra mente y corazón y algo cambia. Y esa es la palabra que quiero compartir. A propósito de uno de los temas que están más de moda, que están más presentes hoy en día en la política, en los medios de comunicación, en las conversaciones, el tema de la igualdad. ¿Os suena esto? ¿Habéis oído hablar de esto últimamente? Todos los días. Pero yo quisiera hablar de la igualdad en unos términos mucho más realistas, mucho más poderosos que aquella que bien intencionadamente se pretende alcanzar solamente o casi únicamente desde las leyes que la quieren provocar. Digo bien intencionadamente. Quiero hablaros de una igualdad que he llamado realista y verdadera, para plantearla o confrontarla con una igualdad deseable, sin duda, pero desencaminada en algún aspecto, del que me gustaría compartir algo en el nombre del Señor. Hablamos de la igualdad y se llenan los espacios televisivos y las tertulias y las conversaciones al pensar en ella en términos solamente buenos. Igualdad de libertades, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, todo maravilloso, todo positivo, todo deseable. Pero la igualdad también tiene que ver con las responsabilidades, con las obligaciones. Y de esa no se habla tanto, esa no es tan popular. Esa igualdad se habla menos porque da menos votos, ¿verdad? Y si tenemos que ser todos iguales en obligaciones, sacamos una app, la metemos en internet y todo el mundo hace las mismas labores bien diseñadas en casa, hombres y mujeres. Claro que todo se hace pensando en la desigualdad, especialmente de género, en la que el hombre pues, ha subyugado o ha sometido durante siglos a la mujer. Y no seré yo quien niegue que haya algo o mucho de esto. Sin embargo, quisiera hablar del enfoque equivocado, o más bien insuficiente, diría yo, al pretender esa igualdad deseable, justa y necesaria. Porque el error a la hora de solucionar ese problema es que se suele apuntar a los síntomas del problema, a los síntomas de esa desigualdad. Y solemos hacerlo creando leyes y más leyes que se supone deberán erradicar el problema. Y sin embargo, la realidad es que también la historia y los datos presentes demuestran que las leyes no hacen sino evidenciar el problema de fondo que provoca esas desigualdades. Es casi paradójico que haya más leyes que nunca al respecto y, sin embargo, más crímenes machistas, más maltratos, más desigualdades. Crece la presión legal y al mismo tiempo crece la rebeldía humana. Y esto nos tiene que llevar necesariamente al origen del problema. Porque el problema no es la desigualdad, este no es más que el síntoma, la rama que aparece, fruto de un problema mucho más hondo en el ser humano. Me refiero a lo que la Biblia llama el pecado. El pecado se ha convertido en un elefante verde muy grande que está en medio de nosotros y del que nadie quiere hablar en nuestra sociedad. Incluso en algunas iglesias les gustaría que no se hablase del pecado. Pero hermanos, si queremos realmente igualdad, queremos conocerla y experimentarla, tenemos que hablar del pecado. Porque ese es el origen de la desigualdad y de otros muchas lacras de nuestra sociedad. Desigualdad de género, sí, ricos y pobres, etnias o razas que dominan a otras, amos y esclavos. Todo eso son desigualdades, pero solo son
el síntoma de un problema más hondo. De hecho, en Génesis 3:16 encontramos el origen de la desigualdad de género. Ahí está el origen. Dice el texto, Dios hablando con la mujer, desearás a tu marido y él te dominará. Palabras fuertes, palabras que lamentablemente se están cumpliendo y se han cumplido, y que ahora el ser humano alejado de Dios pretende aliviar a base de leyes y más leyes, bien intencionadas, seguramente necesarias, pero del todo insuficientes. Porque ese desearás a tu marido y él te dominará fue y es la consecuencia del pecado del ser humano. Estas palabras están dichas cuando el ser humano, que gozaba de toda la libertad, de toda la igualdad, de toda la relación perfecta y pura con Dios, decidió desobedecer, decidió ser rebelde. Y entonces la consecuencia que le venía encima una de ellas era esta: el hombre te dominará. No es la voluntad de Dios, no es agradable a Dios, no debió ser así nunca. Pero el pecado introdujo esas desigualdades hasta que Dios mismo hizo lo necesario para erradicarlas. Al dar primeramente una perfecta y justa ley que sirvió para evidenciar el verdadero problema y justificar el posterior sacrificio de su Hijo Jesucristo, como única y verdadera puerta y camino a la solución del problema, que no es la desigualdad, sino el pecado que la causa. Dios intervino. Dios no quiere que el hombre domine a la mujer, no quiere desigualdades étnicas, no quiere desigualdades económicas. Dios no quiere nada de eso. No nos creó con ese fin, ni para vivir de esa manera, pero nuestra rebeldía, nuestro pecado, acabó convirtiendo en esto la vida. Y puso primero una ley para que todo el mundo se diera cuenta de cuál es la condición de su corazón. La ley es perfecta, es buenísima. Si la cumpliéramos todos, este mundo ya sería el cielo. Pero la ley ha venido a descubrirnos la rebeldía que hay en nuestro corazón. Porque, como dice la palabra de Dios, y vamos a leer en ella, no hay ni uno que la cumpla totalmente. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando alguien incumple un precepto o varios de la ley? Que conforme a la ley se convierte en delincuente. Y esa es la condición en la que se encuentra el ser humano, lo quiera reconocer o no, quiera hablar de ello o no. Una ley que no fue útil para transformar el corazón del ser humano, pero sí para mostrarle lo que había en su corazón. Y a partir de ahí, después de esa perfecta ley, Dios puso el verdadero remedio a las desigualdades que causa el pecado. Vamos a encontrar esto en la palabra de Dios. Quiero que sea ella la que nos lo diga, no tanto yo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, precisamente ante un problema de desigualdad que existía ya entre los primeros cristianos incluso, porque los judíos, que son los primeros que conocieron a Jesús y se convirtieron, siempre miraban con recelo a los que se convertían que no eran judíos, lo que se conoce como gentiles. Los gentiles eran todos los que no son judíos, o sea, básicamente casi todos nosotros o todos nosotros. No sé si habrá alguno que tenga ascendencia judía, bienvenido también a la fiesta, pero con todo había una desigualdad. Y los judíos, que eran los primeros en llegar a la fiesta, dijeron, no, la justicia es por Cristo, sí, pero tienes que hacerte judío y como judío entonces ser cristiano. Y entonces el apóstol Pablo, que era judío, pero cristiano, escribió estas palabras, Romanos 3:9. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Lo que he dicho antes, la ley, para lo que ha servido y sirve, es para que al mirarla y mirarnos a nosotros,
digamos, somos delincuentes. Yo siempre soy de los que he creído que en la cárcel no están los malos, están los que han pillado. En cierto modo, en cierto modo. Por tanto, nadie será, sigue diciendo el apóstol Pablo, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia de nuestro pecado. Ese es el papel de la ley. Ese es el papel de cualquier ley, la de Dios o la pongan los hombres. La ley no tiene capacidad de transformar el problema de fondo del ser humano, solo de revelarlo. La ley hubiera sido útil si el ser humano no tuviese un problema más hondo, porque la ley es perfecta y es buena. Pero hay algo en el ser humano que le impide cumplirla por completo y eso le hace estar condenado y comportarse como tal en todos o alguno de sus preceptos. De ahí que la ley no es la solución, sino la que nos confirma la realidad de que somos pecadores. Y entonces, si no son leyes lo que lo va a solucionar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se podía hacer? Y Romanos 3, 21 en adelante nos trae la solución de Dios, la propuesta de Dios, una propuesta realista y posible. Dice la palabra de Dios, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Por la fe en Jesucristo, el ser humano pasa de estar en condenación a estar justificado delante de Dios. Y desde esa nueva posición se nos da una nueva vida espiritual, que instruida por la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo alcanza su mayor potencial en la lucha contra las desigualdades, entre otras muchas consecuencias del pecado. Una nueva posición delante de Dios por la fe en Jesucristo y solo por la fe en Jesucristo. Y desde esa nueva posición, una nueva naturaleza espiritual que, capacitada por la palabra y empoderada por el Espíritu Santo, permite que de verdad podamos luchar contra toda desigualdad y dominio del pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la solución de Dios? ¿Cuáles fueron, son y serán? Lo fueron para aquellos que recibieron este escrito, lo son para nosotros que lo estamos escuchando y lo serán hasta el final de los tiempos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, se refiere a los gentiles, a los no judíos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos se ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también vosotros edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Cristo ha hecho posible
lo que ninguna ley hizo posible. Cristo ha hecho posible que no haya judíos y gentiles, sino sencillamente hijos de Dios, y solo por la fe en Él. Por la fe en Cristo, pues, tenemos esa igualdad étnica. Ya no sois, dice el texto, extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que es la Iglesia. Me alegra la bonita coincidencia, un español y un colombiano. Pero desde que dijeron, creo en Jesucristo, solo son un hermano y otro hermano. Y las leyes pueden decir lo que les dé la gana, pero yo solo veo a dos hermanos en Cristo. Y cuando miro alrededor, con la mitad de la gente aquí llegada de otros países, todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, no somos más que hermanos, ni extranjeros ni extraños. Y eso no lo ha hecho ninguna ley, eso lo ha hecho Cristo. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 3:19, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo promesa. Esa descendencia es Cristo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, a esa ley. Todos vosotros ahora sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Como veis, el común denominador, la solución al problema es la fe en Cristo Jesús. Ninguna norma, ninguna religión, ninguna ley, solo la fe en Cristo Jesús. Porque en ella dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. ¿Por medio del cumplimiento de leyes? No. Es más, las religiones suelen poner muchas normas y muchas leyes para complicarnos la vida, más de lo que Dios mismo nos la quiere complicar. Por medio del cumplimiento de leyes está demostrado históricamente que es imposible. ¿Son malas las leyes? No, pero son insuficientes. Porque solo la fe en Jesucristo, la fe en aquel de quien se dice en este texto es la descendencia prometida a Abraham, cuando le dijo en Génesis 12 al principio, de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, porque esa es la voluntad de Dios, bendecir a las familias de la tierra. Las leyes no lo consiguen, solo la fe en Jesucristo, en la descendencia de aquel Abraham, llegada del cielo. Y aquí, hermanos, pues tenemos a dos activistas del Evangelio a favor de la igualdad, Juanjo y Roberto. Y antes que ello, la mayoría de los que estamos aquí presentes, que como ellos hoy, hubo un día en que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y como consecuencia fuimos bautizados, igual que ellos hoy. Activistas del Evangelio por la igualdad, pero no desde la utopía de las leyes, sino desde la fe en Jesucristo que nos pone a todos en un mismo plano delante de Dios. Una vez limpios nuestros pecados en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Activistas del Evangelio por la realista y verdadera igualdad que solo en Cristo y gracias a Dios tenemos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y hemos sido sumergidos o bautizados, es lo mismo, por el Espíritu de Cristo en la Iglesia, en la ciudadanía del cielo aquí en la tierra, donde, como ya hemos leído en la palabra de Dios,
no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo que es lo mismo, la Biblia, siendo Cristo mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, y el edificio no son las paredes, el edificio es la iglesia y la iglesia somos todos nosotros. En Él, dice, ese edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también vosotros, Juanjo y Roberto, sois edificados juntamente con todos nosotros para ser morada de Dios por su Espíritu, en verdadera y real igualdad. Hermanos, da igual de dónde vengáis. En Cristo nos hemos reunido y somos uno. Y decía que era necesario pasar de ese momento musical, festivo, de esos testimonios preciosos, emocionantes, a este momento, tal vez para alguno aburrido, lo siento, no era mi intención. Pero era necesario. ¿Por qué? Porque la buena noticia de todo esto es que este evangelio, que convierte a seres humanos en verdaderos activistas por la igualdad, pero no la igualdad de la ley utópica, sino la igualdad del poder de Dios en los corazones, esa sigue a disposición de todo aquel que cree. Y yo no sé si todos los que estamos aquí ya somos activistas cristianos por la igualdad, no lo sé. No es un partido nuevo, no os preocupéis, no. Da para uno, pero no. Pero sí es una vocación. ¿Por qué? Porque si en Cristo somos uno, así hemos de mostrarnos al mundo para que el mundo vea que la igualdad real es posible, pero no desde las leyes, porque el ser humano es rebelde de corazón, pecador, sino desde el poder de Dios que lo hace posible. Cristo ya hizo lo que había que hacer. Fue colgado en una cruz para cargar por nuestras culpas y Dios nos encontrase ahora justos, sin serlo, pero nos declara justos por lo que Cristo hizo. Y todo aquel que cree en eso es invitado por Dios a formar parte de esa familia donde la igualdad reina, donde da igual si eres rico o pobre, blanco o negro, de un país o de otro, da igual si eres hombre o mujer. Para Dios eres una criatura a la que ama y que por la fe en Jesucristo está dispuesto a ofrecerte un lugar en esa familia de iguales ante Él. ¿Alguno quiere formar parte de esa familia? ¿Alguno quiere realmente confesar como ellos han hecho? Incluso recibir el bautismo que Cristo enseña a que ofrezcamos a aquellos que creen. ¿Alguno de vosotros quiere formar parte? ¿Sumarse a estos dos activistas locos? Y unos cuantos más que por aquí. En el nombre de Jesús. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día para que más fiesta haya en el cielo, no solo por ellos dos, sino por alguno que aquí hoy se arrepienta, reconozca que tiene un corazón rebelde, pecador, y dé gracias a Dios por lo que hizo en Jesucristo para perdonarle y darle una nueva oportunidad. ¿Alguno de vosotros quiere tomar esa decisión? ¿Alguno de vosotros desea ser un activista por esa igualdad potente, poderosa, que viene de Dios y no de nuestras pocas energías? En el nombre de Jesús, querrás ser uno de ellos, querrás ser una de ellas en este día y seguir los pasos más adelante que ellos están dando hoy y pasar por este momento como ellos lo pasan hoy, un momento precioso, un momento de gozo para la iglesia en el cielo y en la tierra. Querrás ser una de ellas si aún no lo has sido. Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Ezequiel. Ah, también, Colombia. Y encima negro, oye, más difícil todavía. Y sin embargo, hermano, gloria a Dios, que así es como podemos vernos y recibirnos como Dios nos ha recibido. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Otro activista más, bienvenido. Gloria a Dios. ¿Alguno más quiere seguir los pasos de Cristo? Seguir y reconocer lo que Cristo hizo posible. En el nombre de Jesús, crees y quieres ser bautizado. Crees y quieres formar parte de ese pueblo donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre o mujer. Dios te bendiga. ¿Tu nombre es? Teresa. Dios te bendiga. Bienvenida.
a este grupo de locos activistas por la igualdad en el nombre de Jesús. Bienvenida. ¿Alguno más quiere dar ese paso de fe? Hoy es un día de salvación. Hay fiesta, dice el texto bíblico, por un pecador que se arrepiente. Pues si son dos, imaginaos la fiesta que hay armada en el cielo y la que vamos a liar aquí también, por causa también de ellos. Si alguno más quiere dar ese paso de fe y ser bautizado, tal vez la vergüenza, el temor, las dudas te tienen atado ya a la silla, da igual, no te preocupes. Podemos hablar en cualquier momento y con mucho gusto. Cualquier duda o cosa que quieras saber o decir, la escucharé con mucho gusto. Vamos a orar, hermanos. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor, porque a Juanjo y a Roberto en este mismo día unes a Teresa y a Ezequiel. Gracias, Padre. Gracias por traerles, Padre Santo, aquí y desde aquí, Señor, abrir sus corazones para que ellos den pasos de fe y puedan unirse a aquellos a los que tratas por igual, a los que amas por igual, Señor, a los que bendices por igual, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor que no merecemos en Cristo Jesús y el que recibimos también de tu iglesia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, por seguir llamando a salvación, por seguir llamando a fe, a vida eterna. Gracias, Padre Santo, por seguir levantando tu iglesia aún en medio de tanta oposición como hoy hay, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y a cada una de las vidas que han tomado ese paso de fe, Señor, y si alguna está luchando con sus prejuicios, con sus temores, en esta hora, Espíritu Santo, quebranta todo temor, todo miedo, y, Señor, que nadie salga de aquí sin tomar una decisión de fe transformadora para su vida y para la vida de quienes lo rodean, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.